¿Qué dice mi querida Admi? ¿Comenzamos ya? ¿Esperamos unos minutos? Lo que tú digas. Profesor, podríamos esperar unos 2 minutitos y Sí, comenzamos ahí. no hay problema. Sí, porque escuché que estaban justo descargando un material, creo, ¿no? Sí, profesor, por favor, Ya, 2 minutitos vamos para a que esperar puedan 2 minutos. descargar. Ok. Ahora sí, muchachos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Espero que todo esté en orden. Vamos a comenzar, ¿no? Con nuestra clase, ¿no? Eh, pero antes me gustaría hacerles algunas preguntas. ¿Recuerda alguno de ustedes cuál fue el tema que vimos la semana pasada? ¿Quién recuerda cuál fue el tema que vimos la semana pasada? Pueden ponerlo en el chat. La psicología como ciencia, los orígenes de la psicología, las escuelas, los enfoques. Muy bien, muchachos. Antes de comenzar con la clase del día de hoy, que vamos a hacer la teórica, pero también vamos a hacer la práctica y me han solicitado, me han pedido por ahí también hacer algunos ítems más, así que hemos preparado unos ítems tipo examen de admisión para ver qué tal están. Así que hoy vamos a tener una jornada generosa en preguntas, ítems y demás. Ok, vamos. Si yo te digo que hubo una escuela
que planteó que había que eliminar de una vez por todas del mundo de la psicología la palabra conciencia. ¿A qué escuela me referiría? Al conductismo, ¿verdad? Al conductismo. Bien. Es más, eso que te dije fue incluso una frase dicha por eh, Watson en su discurso cuando ascendió al trono de la Asociación Americana de Psicología en el 2013. Y ok, ahora, si yo te digo que el conductismo tuvo una escuela que podríamos considerar su inmediata predecesora o antecesora por la relación de los temas que abordaron, ¿qué escuela crees o a qué escuela crees que me refiero? ¿Qué escuela puede ser la antecesora del conductismo? Funcionalismo, hay una relación más directa. No está mal funcionalismo, pero hay una que es mejor todavía. No es el funcionalismo. Reflexología, muy bien, la reflexología. Pavlov, ¿no? Que hacía estos experimentos del condicionamiento clásico, ¿no? Que después se replicarían con algunos otros psicólogos del conductismo. ¿Quién me dice cuál es el método en psicología que se encarga de observar y registrar lo que se está estudiando? ¿Qué método podría ser? Método descriptivo, claro, muy bien. Método descriptivo. ¿Cuál es la diferencia? Pónganlo en el chat entre el grupo control y el grupo experimental. ¿Cuál es la diferencia entre el grupo control y el grupo experimental? El grupo experimental tiene cambios y el grupo control no. No es del todo correcto, porque a veces yo puedo hacer un experimento y en los resultados en el grupo experimental tampoco hay cambios. Sucede a veces, ¿eh? Que tú haces un experimento para demostrar algo y al final no hay ningún cambio. Entonces dices, pucha, entonces parece que la aplicación de esta variable independiente no afecta a los sujetos. La diferencia es que al grupo experimental se le aplica la variable independiente y al grupo control no se le aplica la variable independiente y sirve básicamente para la comparación de resultados finales. Ahí podría estar la diferencia, que a uno se le aplica la variable independiente y al otro no. Ahora, ¿puede ser que en el experimento no haya cambios finalmente? Puede ser. ¿Ok? Ahora, pregunta. Última pregunta ya para comenzar con la clase. ¿Cuál es el enfoque psicológico que entre sus principales representantes podríamos encontrar a Bandura, a Jerome Brunner, a David Ausubel? ¿Cuál podría ser?
Cognitivo o cognitivista. Muy bien, muy bien. Perfecto, chicos. Vamos a comenzar con la clase. Voy a compartir con ustedes la diapositiva. A ver, me avisan cuando se logre. Mi estimada señorita administradora, necesito, parece, su aprobación para poder compartir. Por favor, me avisa. Ya puede compartir, profesor. Ya le di el coanfitrión y también le di permitir. Excelente. Entonces, mis queridos alumnos me van a avisar cuando se logre ver lo que estoy compartiendo. Ahí me han escrito, listo, dice, sí se ve, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Hoy tenemos el tema de las bases biológicas del comportamiento humano. Como les dije, vamos a tratar de dividir la clase de hoy en teoría y práctica, ¿no? Más ítems vamos a hacer para el deleite, para el gozo de ustedes. Veamos, espérenme un segundo. Vamos a comenzar. El tema que vamos a ver hoy son las bases biológicas del comportamiento humano. ¿Qué tiene que ver esto? A ver, veamos. Nosotros vamos a... esperen un segundo. Ya, ya le envié la... Em, vamos a hablar de un sistema especialmente, el sistema nervioso, ¿no? Ese es el sistema que guarda relación cuando hablamos de las bases biológicas del comportamiento humano, el sistema nervioso. Y tengo una pregunta para ustedes, una pregunta que probablemente puedan responder. ¿Cuál es la unidad básica del sistema nervioso? Esa pregunta fue pregunta de examen de admisión, chicos. ¿Cuál es la unidad básica del sistema nervioso? Pues la neurona, me responden ahí. Aunque no lo crean, chicos, yo sé que de verdad no me van a creer. Esa fue pregunta de un examen de admisión de San Marcos. ¿Puedes creerlo? Seguramente tú vas a decir, profe, pero qué fácil. Sí, pues la vida es a veces así de fácil. A veces, a veces. La neurona también puede llamársele célula nerviosa. La neurona también puede llamarse célula nerviosa. ¿Ok? Eh, ahí tenemos una neurona, un cuerpo celular o soma. Ahí podemos ver en el centro el núcleo. La prolongación del cuerpo celular es el axón. Y hacia donde termina el axón es las terminaciones, bueno, son las terminaciones axónicas. En el soma o cuerpo celular podrás encontrar las dendritas. Dendrita significa arbolito o ramita, entonces de ahí el nombre por la forma justamente. Pregunta para ustedes, chicos, porque ya están en el nivel como para responderlo. ¿Cuál es? Esta fue pregunta también de admisión de San Marcos, hace ya muchos años cuando las preguntas no eran de eco. ¿Cuál es eh, la principal función de una neurona? ¿Cuál es la función de la neurona? La principal, obviamente, ¿no? Veamos qué me han puesto. Transmitir.
Uy, pero sí, suena genial la respuesta, pero ¿transmitir qué? ¿Qué transmite la neurona? Transmitir, claro, transmitir. A ver, ahí han puesto. Transmitir información, transmitir el impulso nervioso, generar, conducir y transmitir el impulso nervioso. Sí, esa podría ser la mejor respuesta. Generar, conducir y transmitir el impulso nervioso. Bacán. ¿Cómo se llama aquella neurona, no, perdón, aquella célula que protege a la neurona? La microglías o neuroglías o células gliales, como quieras, también hay mucho. Las neuronas en este intercambio nervioso también atraviesan de una hacia otra unos mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Sorpréndeme gratamente y dime el nombre de algunos neurotransmisores que tú conozcas. Hazme feliz, por favor. Algunos neurotransmisores que conozcas. Vamos a ver qué me han puesto. Acetilcolina, ácido aminogamabutírico, bacán, serotonina también, dopamina, encefalinas, las endorfinas, en fin. Veamos, por el tipo de función que tienen las neuronas podremos clasificarlas en aferentes o sensoriales, que son las que reciben la información del exterior y del interior del cuerpo para llevarla a centros de procesamiento superior. Las neuronas efectoras o motoras transmiten la información del sistema nervioso hacia el órgano efector y las interneuronas o neuronas integradoras son las que relacionan o asocian las diferentes neuronas entre sí para que cumplan y mezclen funciones. Tres clases de neuronas. Una vez le pregunté a un alumno, no fue de mala fe, pero quise atraparlo y le dije, alumno, cuéntame, ¿dónde está el sistema nervioso? Y el alumno cayó y me dijo, profesor, el sistema nervioso está en la cabeza. Y yo le dije, caíste, inocente palomita. El sistema nervioso no está en la cabeza. El sistema nervioso está en todo el cuerpo, ¿verdad, chicos? Pero el alumno cayó como caen muchos. No, no está en la cabeza, está, o sea, no está solo en la cabeza, mejor dicho. Está en todo el cuerpo. Ustedes saben. Bueno, entonces veamos esta imagen. Como dice Mari Carmen, tenemos ahí el sistema nervioso y el sistema central y periférico, ¿no? La división, color rojo, color azul. Vamos a hablar primero del sistema nervioso central, ¿les parece? Pues aquí tenemos una imagen del sistema nervioso central. Seguramente la parte más importante, el cerebelo, el tronco encefálico y dentro de la columna vertebral estaría la médula, ¿no? La médula, acuérdense que es importante porque lleva y trae información. La médula lleva y trae información del cerebro al cuerpo y también se encarga de lo que es el acto reflejo, ¿no? Pregunta para ustedes. Recuerden que acá estamos tratando también de avivar un poco las respuestas del alumnado. ¿Cuál es la diferencia entre acto reflejo y arco reflejo? ¿Quién me puede decir? Diferencia entre acto reflejo y arco reflejo. Profe, no lo sé, no la hay. ¿Tú qué dices? Ajá, vamos a ver la primera opción de respuesta. El arco es el recorrido del impulso y el acto es la acción. Claro, acto ocurre afuera y arco es adentro. Ya, el circuito nervioso sería el arco y el acto, pues es la acción de ejecutar un movimiento, ¿no? No se olviden, acuérdate, acto es una acción, ¿no? Una ejecución y el arco es todo el circuito.
Ok, pues sí, la médula se encarga de eso. Cuida tu médula para que no te vaya a dar algo, pues un mal golpe. Pero tenemos el tronco encefálico. A ver, ¿qué onda con el tronco encefálico? ¿Quién me dice las tres estructuras en las que se divide el tronco encefálico? Las tres estructuras en las que se divide el tronco encefálico. ¿Quién me dice? A ver, ahí hay una respuesta. Mesencéfalo, bulbo raquídeo y protuberancia anular. Solamente para los genios. Pregunta, ¿con qué otro nombre se le conoce a la protuberancia anular? ¿Con qué otro nombre se le conoce? Puente de Barolio. ¿Con qué otro nombre se le conoce al bulbo raquídeo? Solo para los genios, ¿eh? ¿Con qué otra? Médula oblonga o también médula oblongada. Perfecto, ya es otro nivel usted, ya estoy viendo, ¿eh? Funciones vitales, ¿no? Respiración, deglución, salivación, digestión. Espectacular. Sabemos que en el tronco encefálico, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, podemos encontrar un conjunto de redes nerviosas que se llaman la formación reticular, ¿no? Forman el sistema reticular que, dependiendo la acción que estemos por realizar, da paso a la activación, ¿no? O a la desactivación de esta red nerviosa para la activación cortical, ¿no? SARA, sistema de activación reticular ascendente y sistema de reticular descendente, ¿no? Dependiendo de los estados en que estés, de suma vigilia o no. La lesión en la formación reticular, pues, podría inducir a la persona a un estado de coma, del que más de 18 días podría generar un pronóstico poco favorable. ¿Cómo puedo evitar eso? Evitando un accidente cerebrovascular agudo. ¿Cómo puedo evitar eso? Evita el cigarro, las drogas y si puedes también evita renegar mucho porque hay una relación aunque no lo creas. Bueno, ahí va. Vamos a hablar ahora del cerebelo. Acuérdate que el cerebelo, cuando nosotros hablamos del cerebelo, vamos a hablar de un sistema de soporte y equilibrio motriz. Sí, soporte, ¿por qué? Porque el cerebelo ayuda a la tonicidad muscular, poder tener tonicidad. Le da equilibrio a tus movimientos, esos movimientos voluntarios los regula para que sean coordinados, uniformes. El cerebelo está en la parte posterior del encéfalo, ¿no? Debajo del lóbulo occipital, detrás del tronco encefálico. También tiene dos hemisferios, pesa entre unos 125 gramos más o menos, igual que la médula pesa más o menos. Poder hacer malabares, poder tocar el piano, gracias al cerebelo, ¿no? Genial. Pero bueno, el cerebro es el rockstar del sistema nervioso. 1.350 gramos, aproximadamente el peso de un cerebro, protegido por distintas capas como las meninges, ¿no? Pía madre, aracnoides, dura madre, piel, hueso, cabello, en fin. A ver, alguien me ha escrito, profesor, ¿hay alguna diferencia? Profesor, ¿hay alguna diferencia entre el sistema de formación, el sistema de activación reticular ascendente y descendente? Claro, que el primero te activa para estar súper alerta y el segundo lo contrario, una atención más relajada. Esa es la diferencia. El sistema de activación, o sea, es el mismo conjunto de redes nerviosas, pero es como que distinta función. Uno prepara la activación cortical, o sea, hacia arriba, hacia la corteza, por eso cortical, para que estés bien atento, y el otro es un poco más tranqui. Pues si tuviéramos que estudiar el cerebro, pues por cómo se nos ha brindado anatómicamente, sabemos que hay dos hemisferios. Vean hacia la izquierda las funciones del hemisferio izquierdo. Ah, mira, control de la mano derecha. Acá, razonamiento, la mayoría de funciones del lenguaje.
habilidad científica, numérica, y el hemisferio derecho más la intuición, sentido musical, artístico, control de la mano izquierda. El puente interhemisférico que los une, el cuerpo calloso, más desarrollado en las mujeres, en fin. Lóbulos. Pregunta para ustedes que imagino que tienen mucha capacidad de ubicación. Este, esta imagen que está aquí pertenece a qué hemisferio. ¿Qué hemisferio estamos mostrando ahí? Veo que hay un montón de respuestas. Claro, te ubicaste, ¿verdad? El izquierdo, muy bien. Entonces vamos a ver seguramente muchas áreas del lenguaje. Exner en el frontal, movimiento para escribir. Broca en el frontal también, para hablar. Área de Wernicke en el temporal, comprender lo que escucho. Área del Deggering, para comprender lo que leo. Acá en el hemisferio rojo, pues también está la parte superior, el área motriz, la corteza motora y premotora, de donde sale la orden de los movimientos voluntarios. Y en la parte delantera, la corteza prefrontal, pucha, funciones psíquicas superiores, ¿no? Planificar, organizarme, ubicarme en el tiempo y en el espacio, razonamiento, el aspecto ético de mi personalidad y mi memoria operativa, ¿no? Para trabajos de corto plazo. En el lóbulo temporal, este verde, podremos encontrar funciones vinculadas a la memoria, ¿no? Y también la percepción auditiva. El lóbulo parietal, el azul, la sensibilidad corporal, ¿no? Vamos a ver después, perdón. Eh, bueno, ahí está el homúnculo de Pencil, ¿no? Que es la zona o el mapeo donde se sabe que está cada una de las partes del cuerpo que presenta la sensibilidad, ¿no? General de todo nuestro organismo. Mm, El gusto también se procesa en el lóbulo parietal y en el lóbulo occipital sabemos que básicamente procesamiento de la información visual. Excelente. Profesor, ¿todas las funciones del lenguaje se ven en el lóbulo izquierdo? No. ¿Sabes qué función del lenguaje se nota o proviene, mejor dicho, del lóbulo del hemisferio derecho? La entonación, la prosodia, lo que sería el dejo. ¿Has visto cómo hablan los argentinos o la gente de la selva? Esa entonación depende del lóbulo, perdón, del hemisferio derecho. Ok, hay que bueno saberlo. Sistema límbico. Paul Broca le puso ese nombre, sistema límbico, porque el límbico significa límite, está entre el límite de lo más interior del cerebro, ya llegando casi al tronco encefálico. Distintas estructuras, tenemos el hipotálamo, que se encarga de la homeostasis, ¿no? De equilibrar las funciones del organismo, los niveles de saciedad, de hambre, de sed, también se vincula al sueño. Junto a la glándula pituitaria gobiernan el sistema endocrino, acá en el hipotálamo. La amígdala cerebral, amígdala significa almendra, procesa las emociones y también sirve como almacén de los recuerdos emocionales, ¿no? Los de emociones intensos. El hipocampo también está vinculado a la memoria de corto plazo, de largo plazo y a la memoria espacial. Si en determinado momento fuiste a la casa de un amigo y alguna vez te vuelve a invitar, pero la primera vez fuiste con él, pero ahora tienes que ubicarte solo e ir solo, si tienes buena memoria espacial sabrás cómo llegar. Eso gracias al hipocampo. El tálamo, ¿no? Conocido como la secretaria del cerebro, porque sirve como un peaje, ¿no? Todos los sentidos, la información de los sentidos pasan por el tálamo y tálamo lo redirige a donde va a ser procesado todos los sentidos y como bien dice ahí, excepto uno. ¿Cuál es el sentido que pues, no, el olfato, pues no, va directo al rinencéfalo a la altura del tronco encefálico?
Hasta aquí tendríamos pues sistema nervioso central, pero vayamos al sistema nervioso periférico. El periférico lo dividimos en dos. El somático, que controla los movimientos voluntarios de los músculos esqueléticos, y el autónomo, controla la acción autorregulada de los órganos y las glándulas internas. Pregunta, ¿con qué otro nombre se le conoce al sistema nervioso autónomo? Solo para divertirme un poco. ¿Con qué otro nombre se le conoce al sistema del... vamos a ver, ahí veo que hay algunas respuestas. Vegetativo, muy bien. ¿Vegetativo o neurovegetativo también? ¿Vegetativo o neurovegetativo? Bacán. Mira, ese es el sistema nervioso somático. Vamos a ver, primero los nervios espinales. ¿Cuántos nervios espinales tenemos? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántos nervios? No, no son 31, son 31 pares, porque no tienes solo de un lado, serían 31 pares. Claro, mi gente, digo, ¿cuántos zapatos tienes? Tengo un zapato. No, tienes un par de zapatos. Tienes 31 par de nervios espinales que ahí te los he puesto en una imagen. Excelente, ¿no? Coccigios, sacro, lumbares, dorsales, cervicales. Pregunta, ¿con qué otro nombre se le conoce a los nervios espinales? Nervios raquídeos. Muy bien, chicos, excelente. Excelente, ¿no? Llevan y traen información hacia la musculatura esquelética del cuerpo. ¿Y los nervios craneales? ¿Cuántos tenemos? 12 pares. Y otra vez pusieron 12 por ahí. 12 pares. Pregunta, ¿dónde nace la mayoría de los nervios craneales? ¿Quién me puede decir? ¿Dónde nace la mayoría de los nervios craneales? No está tan fácil la pregunta. La mayoría nace en el tronco encefálico. Muy bien. Una pregunta dificililla, ¿eh? La mayoría nace en el tronco. Bueno, profesor, ahí lo podemos ver en la imagen. Claro, pues les estaba dando chance. Vamos a hablar del sistema nervioso autónomo, que ustedes ya saben que también se le conoce como vegetativo, ¿no? Tiene que ver con nuestras vísceras, ¿no? Y podemos dividirlo en dos ramas, la rama simpática y la rama parasimpática. Pregunta, ¿cuál es la rama que está vinculado a estados de más reposo? ¿Cuál es la rama? Claro, la rama parasimpática. Y la rama simpática más para la acción. Pregunta, ¿cuál de las dos ramas estaría entonces vinculada a que los hombres pudieran tener una erección, por ejemplo? La erección, en el caso de los varones, profe, la misma palabra lo dice, parasimpático. Ah, no, Mari Carmen, podría parecer que para la acción podría ser simpático, no, es el parasimpático. Ya por eso la erección podría funcionar más en un estado de calma y reposo. ¿Cuándo has visto una persona que esté peleando o corriendo una maratón o una carrera de 100 metros que tenga una erección? Nunca, pues no. Sería muy raro. Y si lo ves, aléjate. Pero bueno, sabemos que la rama simpática prepara a estos órganos y a las glándulas para la acción, ¿no? Relaja las vías respiratorias, incrementa el latido cardíaco, inhibe todas las funciones vinculadas al sistema digestivo, ¿no? En el esófago, en el estómago, en los intestinos, en todo. La secreción de ciertas sustancias como la adrenalina, la noradrenalina. En cambio, el sistema parasimpático, ¡guau! Vamos a recuperar un poco de energía. Entonces empieza la actividad del estómago, del esófago, de los intestinos, midriasis y meiosis, o sea, lo que se conoce como la contracción y dilatación popular, mi querido Jordan. Jordan está en otro nivel ya. Segundo ciclo de Facultad de Medicina ya. La contracción de la vejiga también.
Entonces podemos ver, mis queridos alumnos, que hay una serie de características diferentes en la rama simpática y la parasimpática. Midriasis y midiosis. ¿Sabías, mi querido Jordan? Para ti nomás te cuento, que en los casos de cuando uno va a chequear a un paciente que ha venido por ingesta de sustancias tóxicas, en el caso de pacientes que consumen, bueno, pues algunos psicoactivos como metanfetaminas o cocaína, podemos encontrar en ellos casos de midriasis, ¿no? O sea, dilatación pupilar más allá de lo normal. Anótalo. Muy bien, pero ahora vamos con, uy, este término es hermoso, ¿no? Plasticidad cerebral, y a San Marcos ya le está interesando preguntar sobre esto. Mis queridos alumnos, estén atentos a algo. Yo les digo, normalmente muchas personas piensan que la plasticidad cerebral está vinculada a la capacidad regenerativa del cerebro y del sistema nervioso ante una lesión, un accidente, un traumatismo. Si un niño de 3 años se cae del balcón del tercer piso de su casa y hay una pérdida de la masa encefálica, probablemente pierda algunas funciones. Con el tiempo podemos ver que el niño recupera esta funcionalidad. ¿Por qué? No le va a crecer cerebro nuevamente. Posible, ¿no? Pero de repente otras partes del cerebro pueden suplir el daño. Bacán. Esa es una primera acepción de lo que es plasticidad cerebral y está genial. Pero otra acepción está vinculada a la reconectividad o la reconexión sináptica. Perdón, las neuronas se conectan entre varias neuronas. O sea, una neurona no se conecta solo con otra neurona. No es un procesamiento lineal, es secuencial y puede estar conectada con varias neuronas. Y mientras tú puedas hacerlo, hazlo. O sea, reconfigura tus conexiones neuronales. Profe, pero ¿cómo hago? Bueno, de hecho que hay cosas que por sentido común hay que hacer, ¿no? Alimentarse bien, descansar, no consumir sustancias tóxicas. Eso es. Pero hay algo más divertido todavía, mira. Estudia, lee, aprende idiomas, viaja, haz cosas nuevas cada cierto tiempo. Eso ayuda a que tu cerebro forme nuevas conexiones sinápticas y eso también está relacionado a la plasticidad cerebral. Pregunta porque ustedes creo que están en la capacidad de decírmelo. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la plasticidad cerebral? Una pregunta nomás, no se me vayan a molestar. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la plasticidad cerebral? Vamos a ver. Profe, neural. Bueno, neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Y algunos ya muy pesados le dicen plasticidad neuronal. Pero lo digo porque no voy a hacer que digas, pucha, debe ser otro tipo de plasticidad. Yo les cuento algo que me dijo un alumno que me pareció muy loco, pero en realidad tenía razón. Profesor, ¿es verdad que nosotros tenemos plásticos en el cerebro? Y sí, le digo, tenemos plástico. ¿Saben por qué tenemos plástico? Porque nosotros comemos microplásticos a cada rato. ¿Y dónde están esos microplásticos? En todo lo que comemos hoy en día, en pescados, mariscos, carne animal y en vegetales. ¿Son microscópicos, seguro? Sí. ¿Pero los tenemos en el cuerpo? Sí. ¿Los eliminamos mediante sudoración y orina? Normalmente sí, pero todos no. ¿Y dónde se ubican? En todas partes de nuestro cuerpo. ¿Aumentan la posibilidad de desarrollar cáncer? Hoy se sabe que sí. Profe, ¿qué puedo hacer? Nada, ya fuiste. Pero no tiene nada que ver eso con la plasticidad cerebral que estamos viendo hoy, ¿ya? Pero el alumno me lo comentó y es bueno, sí, es cierto, hay microplásticos, como dice Camila. Chicos, antes de
avanzar hacia preguntas, porque tengo varias preguntas para ustedes. Vean hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto en la clase? Con confianza. Aparte, algunos me escriben por interno. Pregunten con confianza si quieren por interno o si quieren en el canal general. Pregunten porque el momento es ahora. Estamos a punto de pasar a ver las preguntas, pero primero vamos a ver si hay alguna pregunta ahí por interno. Bueno, no hay ningún problema. Si no hay ningún giro cingulado, es una estructura del sistema límbico, mi querido amigo. Giro cingulado, es una estructura del sistema límbico. Normalmente ya San Marcos no es tan malo y te va a preguntar por el giro cingulado, porque eso ya se ve en psicofisiología 2, ¿no? ¿Por qué se llama giro? Bueno, debe ser porque tiene una forma eh, curva, tiene una forma curva bastante grande, ¿ah? Y sirve para llevar y traer información de las partes más internas del encéfalo hacia las zonas más corticales, o sea, de la parte subcortical hacia arriba, ¿no? Información vinculada a emociones, niveles de atención, niveles de procesamientos de información variada. ¿Bien? Giro cingulado, ¿no? Parte del sistema límbico. Profesor, ¿podría volver a explicar Sara? Ahí está, vamos a ver, aprovechando mi amigo que me pregunta por Sara. ¿Dónde está Sarita? Ya, el sistema de activación reticular ascendente, ¿no? Siempre te vas a acordar por Sara, porque ¿qué es el sistema de activación reticular ascendente? Es una función que tiene la formación reticular que ayuda a regular los estados de atención y vigilia, ¿ya? Te pone atento. Imagínate que vas a dar un examen de admisión. Tus niveles de atención están súper altos, ¿no? Súper, súper altos. Entonces, de eso se encarga el sistema de activación reticular ascendente, ¿no? Tenemos también el sistema reticular descendente, que lo que hace es eh, más bien disminuir los niveles de atención elevada, disminuir los niveles de atención elevada, porque no siempre se necesita. Dependiendo, por ejemplo, si vas a estar descansando en tu casa, relajarte, orar en la noche, ya sistema de activación reticular descendente, una atención más disminuida, ¿ya? Y eso se encarga de la formación reticular, ¿no? Y por si acaso, también vale decir que, como te dije, ¿no? Si pasa algo, podrías quedar en estado de coma, ¿no? Por eso evitar un accidente cerebrovascular. Bien, bien, vale las preguntas, está todo bien. Ahora, me preguntó un alumno, ¿cuándo fue? ¿Hoy o ayer? No me acuerdo, estaba en una clase. Me preguntó un alumno sobre esto que les comenté. Chicos, yo les dije hace un rato que las mujeres tienen el cuerpo calloso más desarrollado que el varón. Pregunta, al tener la mujer el cuerpo calloso más desarrollado que el varón, ¿de qué le sirve? ¿O de qué crees que le sirve tener el cuerpo calloso más desarrollado? Vamos a ver qué me responde. ¿Madura más rápido? No, no es un tema de maduración. Vamos a ver, lo que dice Lucía es interesante. Hacer más cosas a la vez. Sí, la mujer puede hacer más cosas a la vez y puede relacionar mejor los hemisferios. Oye, mira, yo te cuento algo porque me caes bien. Los estudios en los años 80, sobre todo, que trajo algún premio Nobel por ahí con respecto a esto, esta novedad, ¿no? Wow, la mujer tiene el cuerpo calloso más desarrollado. Dijeron, la mujer puede hacer más cosas a la vez, qué genial.
Y después se dieron cuenta que no era tan genial. ¿Por qué? Porque hacer más cosas a la vez, bacán, ¿no? Pero el hacer menos cosas a la vez hace que las hagas mejor. Se dieron cuenta que las personas que hacen tres cosas a la vez, te hacen tres cosas mal. Entonces mejor es hacer una sola cosa y terminar y hacer otra. Profesor, pero la mujer también puede asociar mejor y llevar información de un hemisferio a otro. Eso es bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque son dos hemisferios diferentes y a veces por llevar y traer información del uno al otro, mezclas racionalidad con emocionalidad y es mejor separar las cosas. Si tú tienes un hijo, mi querida amiga, y quieres castigarlo y él se pone a llorar, de repente lo perdonas porque te da pena. Y no hay que mezclar papas con camote. Si merece un castigo, merece un castigo. Entonces no es bueno mezclar las cosas a veces. Entonces tienen sus pro y sus contra esta mayor cantidad de fibras nerviosas, sobre todo neuronas de interneuronas, ¿no? Las que hablamos al principio, que se encontraban en el cuerpo calloso. Pero sí, el cerebro de la mujer es diferente al del varón. En peso y en tamaño también es menor, ¿no? En peso y en tamaño también es menor. Básicamente porque los órganos del varón son más grandes y más pesados, porque normalmente es, en la especie masculina es más grande. Entonces podríamos dejar de ser más sensibles y ser más susceptibles. No, no sé si podrían ya, porque están determinadas biológicamente para hacer algo, ¿no? O sea, hay cosas que la mujer, por configuración biológica, no va a poder cambiar, ¿no? Como interrumpir su periodo o, en fin, ¿no? Llevar y traer más información. Pero algunas cosas podrá cambiar, sí, seguramente con la práctica. Profesor, creo que la mujer tiene atención paralela y el hombre atención continua. Dicen, pero más como alternante podría ser la de la mujer. Por eso puede hacer varias cosas, lo que es multitasking, pero ya se sabe que no es bueno. A veces veo memes que dice, hay una imagen donde hay una esposa mirando a su esposo volteado y dice, no, debe estar pensando en otra persona, ¿no? En realidad el hombre no está pensando tanto. La mujer sí puede crear muchos escenarios posibles en su mente, ¿no? Por esta capacidad de multiplicar y asociar. El hombre no. Mejor a veces, ¿no? Porque pensar, imagínate que piensas en una situación en seis escenarios posibles. La realidad es solo una. Los otros cinco son una pérdida de tiempo y muchas veces no son pensamientos necesariamente positivos. Entonces, mm, a veces es mejor no pensar tanto. A veces, ¿no? ¿Cuál es un tema interesante? Bueno, chicos, vamos a dejar un poco esto y vamos a ir a las preguntas, que también es un tema que me interesa mucho ver con ustedes. Voy a leerlas como siempre y ustedes me van a ayudar a responder. Dice, uno, durante una clase de anatomía cerebral, el profesor explica que el cerebro humano posee áreas especializadas para procesar información sensorial proveniente del entorno. Un estudiante cierra los ojos y logra identificar la forma de una moneda solo al tocarla con los dedos. Esta capacidad implica el procesamiento de la información táctil, ¿qué más dice? Y la construcción del esquema corporal en el cerebro. Excelente, ¿no? Identifique el lóbulo cerebral principalmente implicado en esta función. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Acá, hay que pensar bien. Profe, déjame unos segundos para leerlo. ¿Ya? Si quieres, reléelo. Te doy unos 20 segundos. Pero aquí vamos a conversar un poco sobre este ítem. A ver, ¿cuál crees que es la clave? Me gustaría que participen también los demás y opinen.
Veo que han marcado la letra C. ¿Qué dice la letra C? Lóbulo parietal. Una pregunta. ¿Habrá algún alumno, alumna de buen corazón? Yo voy a dar las claves ahora, que las pueda recopilar para el final, juntarlas todas, como mi delegado, algo así. ¿Alguien se anima? ¿Nadie? Yo. Gracias, Nicole. Voy a poner acá la clave correcta en el chat. Y es cierto, no había mucha duda, es la C. Pero quiero mencionarles algo, chicos. Menos mal que ustedes lo vieron así, porque vi que un muchacho, por ahí me dice alguien, profesor, ¿puedes subir el material teórico? Mi querida alumna, sí, yo ya entregué el material teórico a la academia, entonces seguramente ya lo van a subir en algún momento. O sea, porque yo no tengo acceso a subir el material, lo suben directamente las admins, ¿ok? Pero ya se lo di, así que seguramente ya lo va a entregar. Sí, sí, no hay problema. Por ejemplo, esta semana sí lo hice con bastante antelación. Ahora, sí, en este caso es la C. Ojo que, menos mal que nadie me dijo, profe, podría ser la A, porque en el lóbulo frontal se encuentra la corteza motora y premotora de donde sale la orden de los movimientos voluntarios. Y esta persona, dice, un estudiante cierra los ojos y logra identificar, o sea, movió. Sí, pero lo que el espíritu del ítem apunta a que pueda procesar la información táctil, ¿no? O áptica. Entonces más se orienta a la C. Muy bien. La 2 dice, un estudiante escucha una melodía y logra reconocer inmediatamente la voz del cantante. De repente dijo, bebecita, recordar dónde escuchó la canción por primera vez y además identificar el significado de la letra. Este procesamiento implica el análisis de estímulos auditivos complejos y la comprensión del lenguaje. Identifique el lóbulo cerebral principalmente de estas funciones. Puedes releerlo, te voy a dar unos segundos. ¿Cuál crees que es la clave? Anímate. Ujú. Perdón, ¿verdad? La mayoría ha marcado temporal. ¿Y les suena algún área en especial también que podríamos mencionar o vincularla a lo que de lo que hemos estudiado? Anímate, dilo. ¿Algún área que tenga que ver con la comprensión del lenguaje? Frontal no es comprensión. Wernicke es comprensión y está en el temporal. Repito, el área de Wernicke es en el temporal izquierdo, no frontal. ¿Ok? Atentos a eso, ¿eh? No se vayan a confundir. La 3 dice, en una competencia deportiva, un arquero observa que el balón se dirige hacia el ángulo superior del arco. Gracias al procesamiento rápido de la información visual, logra calcular la trayectoria y lanzarse hacia la dirección correcta para detener el disparo. Identifique el lóbulo cerebral responsable del procesamiento inicial de la información visual.
¿Cuál crees que es la clave, mi querido amigo? Esta está fácil. Bueno, esta está fácil, no te puedo dar más tiempo. A ver, ¿qué han marcado en el chat? Algunos la D, algunos la C también. Mhm. ¿Por qué la C? Temporal. A ver, ¿por qué no? No, no. No, tendría que ser definitivamente, mis queridos alumnos, el lóbulo occipital. ¿Por qué? Porque el lóbulo occipital es el lóbulo encargado de procesar o del procesamiento de la información visual. El lóbulo occipital se encarga del procesamiento de la información visual, alumno. ¿Ok? Así que ya lo puse ahí, ya, 3D, para que lo tenga ahí nuestra delegada. Hasta ahora está chileno. San Marcos cada vez más fácil, Dios mío. 4. Durante un examen oral, un estudiante logra organizar sus ideas, controlar su ansiedad, planificar su respuesta y expresar un argumento coherente frente al jurado. Estas funciones corresponden a los procesos cognitivos superiores del cerebro humano, claro que sí. Identifique el área cerebral más relacionada a estas capacidades. Bonito ítem, bonito. ¿Cuál crees que es la clave? Puedes leerlo si quieres. Ya es hora de ver qué me han marcado. Tiempo suficiente. Bueno, en este caso sí ha sido unánime, ¿no? Aquí no hubo muchas sorpresas. Por ahí hay algunas preguntas que me están mandando por interno. Ahorita les voy a atender, muchachos. Pregunten con confianza. Me han puesto la C. Muy bien. Y recuerdo que en la clase incluso les dije, ¿no? Los procesos psíquicos superiores, planificar, organizar. Y no se olviden, chicos, de una función muy importante de la corteza prefrontal, el control de las emociones. Cálmate, vas a dar tu examen de admisión. Es una hoja de papel con letras y números. No es un tigre que te quiere comer. Cálmate, no vas a morir. No seas ridículo. Y te calmas. Muy bien. La corteza prefrontal, sobre todo la corteza prefrontal izquierda. Excelente, vamos con la 5. Durante una clase de fisiología, el profesor explica que el cerebro posee un sistema encargado de regular los estados de alerta, sueño y vigilia. Cuando una persona escucha un ruido repentino mientras duerme, su cerebro puede activarse rápidamente para evaluar si existe peligro. Excelente. Identifique la estructura responsable de regular el nivel de activación cortical. Uy, esto creo que lo hemos conversado en clase, ¿no? Igual vamos a ver si participan, porque somos más de 100 personas. Vamos a ver si se animan a participar unos cuantos alumnos más. Anímense, chicos, por favor. Pueden releerlo unos 20, 30 segundos y vemos la clave. Pero participen.
Bueno, algunos cuantos más han participado. A ver, sí, otra vez, en este caso es unánime. Me han marcado la B. ¿Qué dice la B? Formación reticular. Excelente, ¿no? Porque por ahí hace un rato un que otro alumno me había preguntado sobre la formación reticular. Y mira, acá tienes un ítem que te habla de una de las funciones, ¿no? De las principales funciones de la formación reticular. Activar tus estados de alerta, mi querido amigo. No solo cuando estás dormido, ¿ah? Sino también cuando estás despierto caminando por la calle y si tú estás caminando y explota un auto, vas a voltear ese es la formación reticular, ¿no? No solo dormido, por si acaso. Vamos a ver. Siguiente pregunta. Dice, pensé que voy a mover esto. Caracas. 6. Un estudiante está caminando por una calle oscura cuando observa una silueta sospechosa acercándose rápidamente. Inmediatamente siente miedo, aumenta su frecuencia cardíaca y decide huir para protegerse. La reacción emocional inmediata descrita está principalmente asociada a a la activación de... Interesante este ítem, ¿eh? Interesante, pero ¿con qué me saldrá? Pueden releerlo, a ver. La misma cantidad de personas que el ítem pasado. Mm. Los demás deben estar ya en el chifa ya. Me han marcado la amígdala cerebral. Sí, en este caso vamos a marcar la 6, la amígdala cerebral. Mm, Igual, estos ítems a veces me dan miedo a mí, porque por ejemplo, el hipotálamo, que no lo han puesto justamente por esa razón, el hipotálamo se encarga de pasarle la voz al sistema nervioso autónomo para que active el cuerpo, para la respuesta de huida, ¿no? Pero bueno, no hay hipotálamo. Creo que intencionalmente no lo han puesto para evitar una posible confusión, pero podría generarla. Ya. 7. Dice así, una persona que ha sufrido daño bilateral en ciertas estructuras del sistema límbico, ambos lados, presenta conductas extrañas, manipula objetos con la boca, pierde el miedo frente a situaciones peligrosas y muestra aumento de la conducta sexual. Miércoles. Este conjunto de síntomas corresponden al síndrome conocido como rayos. Se malearon con esta pregunta, ¿no? Pero vamos a aclarar. Es conocido porque hace poco se habló del... Interesante, ¿ah?
Ujú. Vamos a ver. La letra B me ha marcado la mayoría. Ok, claro, el síndrome de Kluver-Bucy. Sí, sí, sí. Respuesta correcta es la letra B que han marcado la mayoría, ¿no? Porque este síndrome pues aparece cuando se lesionan ambas amígdalas cerebrales, porque no sé si ustedes lo sabían, pero no tenemos una amígdala, tenemos dos amígdalas cerebrales, una en cada hemisferio, al igual que dos hipocampos, ¿no? Y vamos a aprovechar este ítem y voy a preguntarle, aprovechando este ítem y con las mismas claves, ¿cuál podría ser el síndrome que me ocurra si yo todos los días me tomo, no sé, mucho alcohol, una botella, dos botellas de ron todos los días? ¿Cuál de estos me daría? El de Korsakov, ¿no? Que viene con amnesia y con demencia. Eso da por alcoholismo crónico. Síndrome de Korsakov. Bien. En este caso, la hipersexualidad y eh, la hiperoralidad también, ¿no? Hablar. Kluber-Bucy, ¿no? La B. Lo puse en el chat, espérate. Creo que no lo puse. Bueno, 7B. 8. A ver, un famoso caso clínico de la neuropsicología fue el de un paciente al que se le extirpó parte del lóbulo temporal medial para tratar su epilepsia. Después de la cirugía, el paciente podía recordar hechos del pasado, pero era incapaz de formar nuevos recuerdos. Este caso corresponde al paciente conocido como, bueno, es un caso muy célebre, pues, ¿no? Célebre, célebre. Puedes leerlo de nuevo. Oye, ese Phineas Gage también es lo máximo. A ver, uy, han participado pocos, ¿no? Me estoy preocupando, ¿ah? A ver, ¿qué han puesto? 8B. Bueno, es cierto. mm, Henry Molaison, ¿no? Al tipo tenía unos epilepsias tan... El caso de HM, nomás le dicen también. HM, Henry Molaison. Lo curioso es que, por ejemplo, un tiempo le decían, oye, vamos a jugar tenis. Y él decía, yo nunca he jugado tenis. No, te vamos a enseñar. Y le enseñaban. Y al día siguiente le decían, oye, ¿quieres jugar tenis? No, pero yo nunca he jugado tenis, decía él. Bueno, te vamos a enseñar. Y así estuvieron un montón de tiempo. Pasaban los meses y le decían, oye, ¿quieres? Vamos a jugar tenis, ¿quieres jugar? Pero yo nunca he jugado tenis. La cosa es que con el tiempo, bueno, jugaban con él y él nunca he jugado tenis, pero tú lo veías jugar y jugaba mejor que Roger Federer. Entonces decían, aguanta. Él no se acuerda que ya jugó tenis, pero su cuerpo sí se acuerda cómo jugar tenis. ¿Por qué? Porque una cosa es la memoria episódica y otra cosa es la memoria procedimental. ¡Oh, oh, 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 oh! Ya para los genios nomás. El caso que estamos viendo acá nos habla de un tipo de amnesia. ¿Qué tipo de amnesia sería? Ya que Gabriela, tú ya estás en tercer ciclo de la universidad. Muy bien, amnesia anterógrada. Amnesia anterógrada. Voy a estornudar un segundo. La 8 la B. Ay, Dios mío. Quizá muera. Vamos a poner 8 la B.
Gracias, Jordan, y gracias a todos los que me desean salud. Profe, por ahí dice Phineas Gage. Ah, ese es el que se le incrustó una vara de metal en el cráneo y salió volando, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Bueno, Paul Broca es el neurofisiólogo de la área de Broca. Carl Wernicke, bueno, ya saben, ¿no? Mm, Carl Wernicke, ¿no? Y quién, bueno, Donald Hebb es el conocido como padre de la plasticidad cerebral, ¿no? Estudió mucho eso. 9. Dice, un estudiante logra recordar el camino que sigue todos los días desde su casa hasta la universidad, incluyendo calles y avenidas y puntos de referencia. Esta capacidad de recordar ubicaciones y orientarse en el espacio depende principalmente de una estructura del sistema límbico. Identifique dicha estructura. Pero esto creo que se los dije yo en clase. Pucha, qué fácil va a estar. A ver, ¿cuál crees que es la clave? 30 segundos. Bueno, mientras me responden, hay un amigo por ahí por interno que me ha dicho, profe, disculpe, una pregunta. El sistema reticular activador descendente, ¿en qué se diferencia del ascendente? Voy a ser un poco cruel, pero voy a responderlo. Es que el ascendente sube y el descendente baja, pues. El ascendente sube desde el tronco encefálico hacia la corteza cerebral, ¿no? Aumentar los niveles de vigilia, despertarte quizá. Pero el descendente envía los impulsos descendiendo, pues, hacia abajo, ¿no? No, no te activa, no te despierta, ¿no? Sería una función más antagónica, podría ser. Claro, claro, claro. Ahí veo que me han comentado, pucha, pues estaba muy fácil esto, sí es cierto, vamos directo, la 9 es la B, hipocampo, se los dije yo incluso en clase, ¿verdad? No vale, pues así cualquiera. Vamos con la que sigue. Durante el entrenamiento de gimnasia, una atleta logra mantener el equilibrio mientras ejecuta una serie de giros sobre la barra. Esta capacidad requiere coordinación precisa entre los músculos y control del equilibrio corporal. Identifica la estructura encefálica principalmente responsable de estas funciones. Yo creo que esta también la van a poder resolver con facilidad. ¿Cuál crees que es la clave, amigo? Basta, por favor, es demasiado sencillo para ustedes. ¿Qué me ha marcado? Ha sido unánime, ¿no? Pues bien, la 10, cerebelo. Ah, fácil, ¿verdad? ¿Dónde está mi...
delegada que me iba a juntar todas las claves. ¿Estará por ahí? ¿Me las podría presentar? A ver, pucha, por interno un alumno me ha mandado las claves también, pero la delegada también las ha puesto ahí. Ella los pone de manera horizontal y yo de manera vertical. Interesante. Bueno, pero no canten victoria, chicos, ¿ah? Porque yo les prometí más preguntas con un nivel de dificultad mayor. Pregunta, ¿quieren más preguntas o ya se rindieron? Con confianza, nos vamos todos al chifa si quieren. Más dices, y dice, y la admi pone fuego. La admi, cosas raras hace la admi, ¿eh? Bueno, no importa. Pregunta, agárrense que esta es más difícil, ¿ah? Chequea, dice. Uno, las diferentes estructuras del encéfalo cumplen funciones especializadas que permiten el adecuado funcionamiento del organismo. Por ejemplo, hay un espacio, se encarga de regular el equilibrio corporal y coordinar los movimientos voluntarios, mientras que hay otro espacio para completar, actúa como la principal estación de relevo sensorial recibiendo la información proveniente de casi todos los sentidos y enviándola hacia la corteza cerebral para su procesamiento. Sabroso ítem para completar, de doble completada. ¿Cuál es la clave? Profe, muy rápido lee usted, léelo si que estoy unos segundos. ¿Cuál crees que es la clave? Tiempo suficiente ya. Suficiente. Me gusta que han participado varios. ¡Fua! La uno en este caso es la B de bullying. Cerebelo, ya, bacán, equilibrio corporal, pero no equilibrio de la homeostasis, ¿ah? Sino equilibrio motriz. Ah, ya. Y lo otro es el tálamo, pues, ¿no? Excelente. Bueno, para este caso no tengo delegado ni delegada, voy a poner ahí uno b. Estas son preguntitas plus. Vamos con la número 2, dice. Después de terminar un examen muy exigente en la universidad, Daniela se sienta en una cafetería a comer tranquilamente. A medida que pasan los minutos, su respiración se vuelve más lenta, su ritmo cardíaco disminuye y su sistema digestivo comienza a activarse mientras disfruta de su comida. Estas respuestas fisiológicas corresponden a un estado de reposo y recuperación del organismo, característico del funcionamiento de una división específica del sistema nervioso. La respuesta fisiológica descrita se explica por la activación del sistema nervioso. Hay un espacio ahí. En su rama hay otro espacio para completar que favorece procesos de descanso y digestión. Sabrosa pregunta, ¿no? ¿Te animas a ponerme una clave ahí en el chat? Anímate, no seas tímido.
Veamos. Bien, han participado bastantes alumnos, lo cual me alegra. ¿Qué me han puesto? La letra Q. Cosas raras, pone Sebastián. Bueno, la letra A, ¿no? En su mayoría se han animado por la letra A. Muy bien. Profesor, ¿hay algún tratamiento para la alexitimia o es una enfermedad permanente? ¡Fua! Se malearon con esa pregunta. Nos pasamos a otro. Bueno, primero voy a decir que sí, la 2 es la letra A. La alexitimia, bueno, todo puede llevar un tratamiento, ¿no? Porque se pueden hacer modificaciones desde nuestro estilo de vida, ¿no? Pero normalmente la persona que tiene alexitimia se queda un poco así, ¿eh? Pero tú tranquila nomás, puedes mejorar. Ahora, ya, vamos con la siguiente. Una pregunta más. Dos preguntas más, ¿eh? Durante una clase de educación física, un alumno realiza una voltereta y logra ponerse de pie manteniendo la verticalidad sin caerse. Esta capacidad de mantener la postura y el equilibrio es regulada principalmente por el... Creo que esta lo van a poder hacer sin problemas, ¿no? Listo. Sí. XC, CCCCCCC, unánime. 3 cerebelo, muy bien. La 3 cerebelo. Estaba fácil, ¿no? Ya. 4 dice, Ricardo sufrió un accidente que le causó una lesión en la médula espinal a la altura del cuello. Pobrecito. Como consecuencia ha perdido la movilidad y sensibilidad tanto en sus brazos como en sus piernas. Esta condición se denomina, interesante, miren que estaban hablando de síndromes, ¿no? El de Kluber-Bucy hace un rato, ahora vamos a hablar de de otra condición. A ver, vamos a ver, ¿cuál es la que me he quedado pensando en esa pregunta que me hicieron por interno, si existe tratamiento para la alexitimia? No hay cura, mi querida amiga, no hay cura. Pero no hay cura porque digamos que finalmente termina siendo ya como parte de la personalidad del sujeto esto, ¿no? Entonces lo que queda es, en casos así, llevar psicoterapia.
para que uno pueda identificar, ponerle nombre y trabajar las emociones que no experimenta, pero o que experimenta muy poco para tratar de adaptarse socialmente. Pero cura, cura, no. Fármaco, fármaco, no. Pueden hacer sus preguntas por interno. Más bacán si es con respecto al tema, porque de repente yo respondo algo que no tiene nada que ver con el tema y los que me escuchan dirán, ¿de qué rayos está hablando el profesor? Pero si es con respecto al tema, más bacán todavía. A ver, ¿qué me han respondido? La D. ¿Alguien puso B por ahí? Ah, no, no sé. No, D, todo D. Tetraplegia, sí. ¿De qué otra manera se puede? Pero voy a poner en el chat. 4 la D. Recuerda que se le puede decir tetrapléjico o cuadrapléjico. Pues es lo mismo, ¿sí o no, Mari Carmen? Muy bien. Tetra o cuadra, lo mismo, ¿no? Mis queridos alumnos. Aprovechen en hacer alguna pregunta si es que ahora tienen ganas y tiempo. Ahora es el momento, mis queridos alumnos. Ahora es el momento. Bueno, ahí su compañera Nicole ha puesto las claves de las 4 preguntas de Yapa que les he hecho. De Yapa. Fabricio, pero respondí lo que te di. ¿Respondí eso? ¿O de repente te fuiste al baño mientras respondí? Uy, creo que te fuiste al baño. El sistema de activación reticular ascendente lleva la información del tronco encefálico hacia la corteza con la finalidad de elevar tus niveles de atención. Y el sistema de activación reticular descendente lleva la información de la corteza hacia abajo, por eso es descendente, y tiene una función básicamente antagonista a la de la activación reticular ascendente. Mis queridos alumnos, es un gusto verlos. Ah, claro, Jordan ya me pregunta sobre las divisiones de la corteza prefrontal, porque también hay órbito frontal que está más hacia abajo y adentro, ¿no? Sí, pero eso ya no te metas en órbito frontal, mi querido amigo, porque eso ya cuando estés en la universidad, si no te vas a marear. Ínsula, el lóbulo de la ínsula, ¿no? Una parte que está un poco más interna de la corteza y que sirve básicamente como puente de información de la corteza a la subcorteza. Profe, ¿puede explicar la clave E? Oh, Angeli, lo que dice prosopagnosia, ¿a eso te refieres? Ya son. Prosopagnosia es la incapacidad para reconocer rostros. Incluso esas personas se ven en el espejo y no reconocen su rostro. Las personas que tienen prosopagnosia no reconocen rostros. Es un trastorno de la percepción, mi querida Angeli. Chicos, el tiempo se acabó. Disculpen, el tiempo voló, ¿no? Pero hemos visto bastantes cositas. Pórtense bien, ya nos estamos viendo en otro momento. Pórtense bien, ya, chao, chao, me despido también de la ADMI, que les vaya bien y que Dios los acompañe y coman su vegetal.